Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dune. Esta es Penny y yo soy Mary y hoy vamos a hablar sobre el Landsrat. El Landsrat es uno de los pilares de las instituciones del Imperio que ya existía de hecho 2000 años antes de que existiese la Choam o la Cofradía Espacial, incluso antes que la Yihad Butleriana, pero que ganó importancia después de la Yihad y con la llegada del Imperio de los Corrino. El Landsrat está formado por representantes de las grandes casas y de las casas menores, es decir, de las casas nobles, para asimilarlo a algo, una función similar a un parlamento, pero con aún más poderes, que a su vez tiene como órgano de gobierno el Alto Concilio, y este está supervisado por el emperador Padishah. Se reúne de forma regular y sirve como foro para que las grandes casas y las casas menores puedan hablar entre ellas, ya sea para negociar acuerdos comerciales, crear alianzas o bien regularizar las formas de guerra limitada, especialmente los Khanli. Además, tiene la función de ser un contrapeso de la fuerza del emperador y de esta manera proteger a las casas de forma particular, es decir, que el emperador no pueda eliminarlas una a una de forma arbitraria, porque se supone que todas se juntarían para defender de este ataque arbitrario, porque si no podrían ser ellas las siguientes. Y es que en un principio la unión de la fuerza militar de los miembros del Landsrat equivale más o menos a las fuerzas que tiene el emperador con sus Sardukar, por lo que se parte de la idea que el emperador se lo pensará dos veces antes de tomar cualquier acción contra una casa. Y es por este motivo que cuando decide que la casa Atreides tiene que caer, lo que hace es utilizar al barón Harkonnen como frente y él simplemente actuar con su Sardukar de forma escondida, puesto que si no, el resto del Landsrat se podría unir contra él. El primer apartado que os voy a explicar es sobre la estructura y la historia de esta estructura, cómo ha ido variando, puesto que en un primer momento, antes de la Yihad Butleriana, mucho antes, el Landsrat empezó como una organización de los representantes de diferentes gobiernos que tenían poderes representativos otorgados por sus contribuyentes, es decir, eran como una especie de democracias. En este sentido, el Landsrat funcionaba como cuerpo de deliberación donde se llevaban a cabo los debates y se resolvían las disputas que podían surgir entre diferentes gobiernos e incluso las violaciones de acuerdos que dos gobiernos o más habían establecido entre ellos. Poco después también empezaron a resolver violaciones de leyes universales o de las costumbres. En estos tiempos iniciales, cada gobierno mandaba a un único representante y a sus asesores, no iba solo, por supuesto, y este representante tenía un voto proporcional a la población que representaba dentro del Landsrat. Pero con el tiempo, estos representantes pasaron a recibir el nombre de ministros, ministros independientes, que además también pasaron a tener inmunidad parlamentaria, como tienen la mayoría de nuestros parlamentos hoy en día, por las acciones que sucediesen en las sesiones de este Landsrat. Las votaciones, curiosamente, se llevaban a cabo durante el primer día que se presentaba un asunto en el Landsrat. Más adelante, cuando las funciones del Landsrat se fueron haciendo más complejas, empezaron a surgir estructuras subsidiarias para apoyarlo en cuestiones concretas que no requerían que el Landsrat completo se reuniese, lo que podrían ser hoy en día los comités y las comisiones. Las subdivisiones más importantes eran las Sisselrats, que eran las divisiones regionales formadas por diferentes casas menores que tenían como único poder a una única gran casa. Y también apareció el órgano del Alto Concilio, pero con poderes diferentes a los que luego tendría, puesto que en este primer momento únicamente actuaba como mediador entre el Landsrat y las Sisselrats. Este primer Alto Concilio estaba presidido por diferentes oficiales que se elegían entre los diferentes delegados en cada nueva sesión del Landsrat y además contenían a 100 miembros con derecho a voto de este Landsrat que eran a su vez elegidos entre los delegados de la última sesión del Landsrat. Como veis, pues tenía cierto toque democrático que después no iba a tener. Este cuerpo inicialmente tenía también la función de establecer la agenda para cada asamblea. Además, cualquier disputa entre dos planetas que no estuviesen bajo un mismo gobierno también lo tenía que dirimir el Landsrat. Cabe decir que el Landsrat no cobraba impuestos ni tampoco tenía un ejército, por lo que dependía de la voluntad de sus miembros cuando tomaba una decisión que se tenía que imponer por la fuerza. En la práctica, y esto ya sirve para lo que sería el Landsrat durante el Imperio, este actuaba como una agencia autorreguladora de sus miembros en el sentido de que mantenía las disputas de las diferentes casas dentro de los límites legales establecidos dentro de la guerra limitada permitida, que luego se regularía en la Gran Convención.
Además, una vez esta gran convención se aprobó, también tenía la capacidad para aplicar sus leyes, por lo que el emperador dejó de tener la necesidad de utilizar su Sardukar para resolver cualquier cuestión que surgiese. En el Landsraad que tenemos en Dune, es decir, el que ha durado estos 10.000 años después de la batalla de Corrin, el órgano de gobierno es el Alto Concilio, pero un poquito cambiado, y es este el que preside sobre los asuntos más importantes, como son las formas de guerra limitada, especialmente los Khalni, es decir, la regulación de las vendetas entre diferentes casas, y es también este Alto Concilio quien decide si una casa debe ser expulsada por haber violado la Gran Convención. En cualquier caso, con respecto a ciertos temas, todo el mundo tenía que responder ante el Alto Concilio, incluyendo el emperador, aunque es cierto que él hacía un poquito de trampa. Las mociones eran pasadas por votación, pero las casas importantes tenían un voto proporcional más elevado, como sucedía cuando eran gobiernos representativos, y por supuesto la casa imperial también tenía un porcentaje importante dentro de este 100% de votos. Las casas menores tenían lo que sería un voto simple, lo que se correspondería con un único voto con respecto al resto. Pero eso sí, si unes muchos votos simples de muchas casas menores, pues el poder empieza a ser importante. El siguiente apartado es sobre la historia de cómo ha ido evolucionando a nivel de autogobierno, porque durante la yihad buleriana el Landsraad representaba a más de 13.000 planetas y los miembros con derecho a voto eran más de 4.000. Con el paso de la yihad, la naturaleza de la mayoría de estos gobiernos dejaron de ser democráticos o representativos porque se fueron afianzando diferentes poderes feudales que se acabarían convirtiendo en las casas nobles. En la batalla de Corrin, Sheuset Essebit fue un conde Sardukar del planeta de Salusa Secundus que luchó contra el resto de las casas y, como ganó esta batalla, se convirtió en el primer emperador Padishah. Como veis, no tiene nada que ver con lo que dicen Brian Herbert y Kevin J. Anderson que pasó en la batalla de Corrin. La cuestión es que cuando Sheuset accedió al trono, creó esta casa Corrino y causó un gran cambio dentro del Landsraad, ya que el resto de las casas se unieron más que nunca como contrapeso y se pasaron a denominar las grandes casas federadas. Una unión que en un primer momento se formó como una defensa contra el emperador, como un contrapeso, puesto que cada gran casa, y ya no os digo las casas menores, tenía miedo de encontrarse un día a los Sardukar a la puerta de su casa, bueno, de su planeta, quizás incluso disfrazados con la ropa de otra casa, y por supuesto ninguna casa por sí misma podía hacer frente a este ejército, sino que únicamente lo podían hacer de forma conjunta. El Landsraad se convirtió así en este foco de poder no procedente del emperador, el gran contrapeso del emperador, y además como un medio para canalizar los intereses de miles de mundos contra estos Sardukar. Después, cuando apareció la cofradía y luego la Shoah, la fuerza de las grandes casas se terminó de establecer porque esto les proporcionó los medios económicos y el poder político para establecerse firmemente como poderes feudales, y esto, a su vez, en un tiempo relativamente corto, acabó con los poderes y gobiernos que no eran feudales, los que venían de antes de la yihad bulderiana. Y a su vez, la función del Alto Consejo también cambió y, además, sus miembros pasaron de ser elegidos por la mayoría del Landsraad porque el propio Consejo empezó a renovarse a sí mismo y a elegir los miembros que tenían que sustituir a un miembro saliente, por lo que se acabó formando por los miembros más ricos de las grandes casas. Algo que ya os expliqué cuando os hablé de la Shoah en este vídeo de aquí arriba, que básicamente únicamente pueden ser miembros del Alto Concilio aquellos que superan un límite muy alto de ingresos netos al año. Y además, a partir del año 681 después de la cofradía, las asambleas se empezaron a llevar de acuerdo con un calendario regular porque hasta entonces se iban reuniendo cuando les parecía que tenía que haber algo importante de lo que hablar. Y finalmente, sobre el legado después de la primera novela de Dune, cuando Paul Atreides asciende como emperador, el Landsraad, como el resto de poderes del imperio, vieron su poder reducido en un porcentaje bastante elevado, pero siguió actuando y teniendo unas funciones similares como mínimo hasta varios siglos después de la llegada del dios emperador. Después de esto, la verdad es que no se hace mención del Landsraad, por lo que se desconoce si seguía existiendo o no. Pero claro, teniendo en cuenta que las grandes casas sí seguían existiendo, supongo que en cierta medida sí se reunía, pero con mucho menos poder. Y bueno, eso es todo tras este vídeo cortito, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo,
Dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro de Dune va a ser el vídeo sobre el personaje de El Bashar Milestec y luego sobre el personaje de Sion Atreides. Nos vemos en el siguiente vídeo.